No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Bienvenidos y bienvenidas a el segundo programa de Los Días Más Felices, el programa de streaming de la Juventud Sindical Peronista de la CGT. Acá a mi izquierda tenemos al compañero de UPCF, Gonzalo Bello, y a mi derecha tenemos a Luchi, más conocido como Luchi, pero Luciano de Gori, de La Fraternidad. ¿Cómo están, compas? Buenos días. Me gusta que me digas Luchi, porque a mí me dicen Luchi, no me gusta que me digas Luciano, parece que me están retando cuando me dicen Luciano. Hoy vamos a tener 2 Lucianos en la Encima. mesa. Entonces, Luchi y bueno, al otro no sé cómo le dirán. Pero Lucho, perfecto. ¿Cómo están? Yo soy Soldi Próspero, no me presenté, pero... yo de soy APL. Gonzalo Bello, ando con la ropa, en este caso homenajeando a la línea histórica, la línea Sarmiento, donde tengo varios compañeros también ferroviarios, de la Unión del Personal Superior Ferroviario. Y usted también podría venir algún día, ¿no? Lucho, de la Frate, con una ropita de la Frate. Los sindicalistas y No me quemes. los afiliados tienen hay mucha ropa de los sindicatos. ¿Sabes qué me pasa a mí? APL también, APL tiene ¿Sabes ropa qué me pasa full. a mí? Que estas semanas estuvimos con tanta movilización, tanta marcha, todo, que la tengo que poner, le tengo que tirar la bandina a la ropa ahora para volver a usarla. APL en particular tienen camperas, camperones, gorros, pilusos, de todo. Hay que traer a Roma un día. Roma anda siempre con ropa de APL de todos los colores, de Roma todas es las una formas. compañera histórica de APL que ella todos los días de su vida usa ropa de APL. Sí. Tremendo. Me encanta, hay Le que mandamos sentirlo, un hay que beso. sentirlo como propio, Por ¿viste? supuesto. Aparte tenemos ropa fachera. Yo en la Frate tengo ropa. La linda Frate ropa. tiene alta Sí, pilcha. sí. Alta pilcha. Juventud sindical también, ¿eh? Yo no recibí nada todavía. Hay Capaz que que entré, porque entré después de la Yo la hice de la musculosa, época la hice musculosa en verano y ya no me sirve, así que necesito otra. Si Lo están que pasa es que se hace escuchando. a pedido, ¿viste? Los chalecos de juventud en un momento decían, bueno, mira, vamos a hacer chalecos. Sale tanta plata, el que ponía la plata para los chalecos lo pedía, por ahí tenemos alguno de más para regalar, pero bueno, medio autogestivo también de ir buscando y no es que se hace cantidad. Gato, si estás Por escuchando lote. esto, me merezco un chaleco. Dale, gato. Nos merecemos 3 chalecos. Vamos a 3 hacer el pedido chalecos. formal Para salir al gato Corbalán. uniformados en el programa de la Juventud Sindical. 3 chalequitos, nada más pedimos. Y un mate, de Y paso, un porque si no mate. auspicia ahí, ves. Un mate que nos auspicie. Más amor, menos sodio. Esto es de Ives, que no nos da un peso, pero no importa, tenemos un mate y próximamente tendremos mates de los días más felices también. Urgente, lo necesitamos. Che, ¿cómo fue el primer programa de este ciclo? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué repercusiones tuvieron? Yo tuve buenas repercusiones. Primero estoy muy contento. Salió fluido, primer encuentro, la verdad que estamos encontrándonos, estamos conociéndonos. Tuvimos una linda nota con Seba, estuvo rápido en el ping pong, me gustó mucho el ping pong, me gustó mucho las cositas que le tiraste y cómo respondió rápido también me gustó mucho. El final fue bárbaro. Todo el mundo me decía, no, ese final. Sebastián Maturano, uno más. Tremendo. Dijo que tenía 3 hijos, yo le conozco 2. Dijo que tenía 3 hijos. Sí, ¿Será veo una que profecía? No sé. Seba, ¿nos querés contar algo? Mateo y Aristides. Estuvo bueno, un programa como para iniciar este ciclo donde una de las referencias de la CGT con la Juventud Sindical, que venimos haciendo mucho trabajo, está bueno. A ver, nosotros hablamos con sindicalistas y nos sentimos como propios. El invitado de hoy es otro palo que tiene que ver con la militancia también, pero de otro estilo, que no es la militancia sindical. Pero también entrevistaremos artistas, porque queremos vincular el mundo sindical, que para nosotros es como nos movemos como pez en el agua, con otros mundos, que creo que esa fue una de las causantes también por las que el movimiento obrero quedó medio alejado de las agrupaciones políticas,
y la mirada que tiene la sociedad del movimiento obrero es a veces como son rosqueros, son los gordos sindicalistas, son la burocracia sindical. Como que no confluimos en esos mundos, ¿no? Sí. ¿Habrá algo ahí con...? Habría que... No, iba a ser un chiste horrible, chicos. No, perdón. Sí. Esto después lo cortamos. Hacelo. Hacelo, no te bajes. Habría que no se corta nada. No, digo, o sea, ¿habrá algo ahí con el sobrepeso de la CGT? Porque viste que Claro, los no lo tenías que gordos hacer. sindicalistas dicen. No, aclaremos, también lo vamos a trabajar en la columna, que algún día saldrá al aire del laboratorio sindical. Sí. Los gordos, se le dice los gordos de la CGT porque son los sindicatos que mayor número de afiliados tienen. Entonces, uno de los gordos puede ser comercio, no porque Cavalieri sea gordo físicamente, sino porque tiene más de 1 millón de afiliados. ATSA no es por la gordura de Daer o no gordura, lo que Pero yo no creo que hablamos de cuando los la cuerpos. gente dice los gordos, Piensa en eso. Es que hoy piensa hay en algo los gordos. literal en la sociedad, hoy todo es literal, ¿viste? Hoy cualquier cosa Sí. que te digan ya lo llevan a que las cosas son de esta manera y no estamos pensando en los trasfondos de las cosas, Sí. me parece. Sí. No, los gordos son por eso, como a veces piensan, hay algo que se conoce como sindicalismo amarillo y que no significa que sean del PRO. Normalmente los sindicatos Pero mal. amarillos son los sindicatos que las empresas forman, crean para romper los sindicatos. Por ejemplo, yo soy el dueño de Coto, creo un sindicato de Coto que trabaja para mí y le hace fuerza en las asambleas a los sindicatos cuando toman decisiones, le disputa poder adentro de los sindicatos, en este caso comercio sería el de Coto. Entonces, el sindicato amarillo es el sindicato creado por la empresa para no favorecer a los trabajadores, digamos. Y a veces se confunde y piensa que los sindicatos amarillos son los sindicatos que juegan con el PRO, porque instalaron cosas que los colores no son de nadie. ¿viste? Sí, totalmente. Si están escuchando los chicos de la Facu, es lo que nos están haciendo nosotros en la Facu. Están armando un centro de estudiantes para ir en contra de los estudiantes. Así que ¿sí? estas cosas se ven reflejadas en un montón de otros movimientos, ¿viste? Es muy loco eso. Sí, yo el primer programa lo vi, la verdad, muy bien, tuve muy buenas repercusiones. Es momento de agradecer a Tavo públicamente, porque la rompió toda a Tavo y a Gardenia. Y agarre, sí. Y a Jorgelina. Y a Jorgelina, pero Jorgelina se merece un bloque aparte Vamos para a poner agradecerle a ella. un monumento acá. Aparte me dijo que nos iba a traer medialunas la próxima, de Morón. Entonces yo digo, ya me compró. Ya te compró, ya ¿entendés? Pero no, de verdad, el laburo de Tavo, que está ahí en los controles, en la edición, un capo que nos deja divinos, nos hace no ser gordos CGT. Un capo total y que nos aguanta, también nos tiene paciencia. Y Gardenia, que también la rompe toda con la edición, con las redes. Y bueno, a Jorge, yo le iba a hacer un párrafo aparte al final, pero ya que la mencionamos, nuestra productora también de UPCF, que está siempre ahí atenta cuando las papas queman, que esta semana quemaron bastante. ¿Cómo vieron esta semana Sí, ustedes? un agradecimiento más, cortito y al pie, Sí. a los compañeros de UPSA. Acá estamos en la Sí. Casa de los Trabajadores de la Unión del Cierto. Personal Superior Aeronáutico, que nos prestan este estudio, este hermoso estudio de grabación, y que conforman parte del equipo de los días más felices también, porque Obvio. tenemos a Dani Lico, que está cumpliendo con sus tareas laborales, pero es que el que hace nuestra columna de deportes es un compañero de la mesa también, y muchísimos compañeros de UPSA que participan de la juventud sindical activamente, así que vale la mención para esta casa, que ellos dicen es la casa de todos los trabajadores, úsenlo, me parece muy bien. Hermoso. Muy bien. Y con estas semanas, no sé cómo están ustedes. Yo siento que estas 2 semanas se llevaron un poco la energía de todo un año, ¿no? Como que fue todo sí. pesadito, muy al palo. Yo estoy un poco cansado de estar enojado, no sé. Sí, yo un poco lo viví medio yo estaba como aguante corazón, aguante, no puedo caer ahora, no me puedo enfermar ahora. Estaba rodeada de gente que estaba engripada, llena de moco, con el dolor de garganta. Yo tomé mate con todo el mundo y no me enfermé. ¿Será porque estoy fortaleciendo mi sistema inmune, tal vez? Ya vas a caer. Tal vez si vivís, tengo un compañero que le mando un beso, que es el Chueco de Apele, que dice, si vos tenés el virus todo el tiempo, nunca caes. Claro, Entonces, claro. un poco fue así. Es esta como la semana. resaca, ¿no? Te iba a Que decir se lo va mismo. con más cerveza. Claro. Entonces nada, dije, no me puedo enfermar ahora, todavía no me enfermé, estoy bien. Pero bueno, la semana, la verdad, yo creo que es difícil, ¿no? Cuando uno está atravesando momentos que son por ahí o fundacionales o
no quiero caer en la palabra históricos, pero también creo que es válida. Es difícil hacerlo consciente en el momento, ¿no? Que por ahí estamos viviendo algo que en un futuro tal vez va a ser un parteaguas en la historia de nuestra nación, del peronismo, de la construcción política de nuestro movimiento. Pero un poco traté de vivirlo así. Cuando estuvimos en la marcha en Plaza de Mayo, veía a la gente, veía esa plaza llena y yo decía, che, esta es la plaza que le toca a mi generación, ¿no? Un poco. Hay como algo ahí de, che, no miremos la historia desde el sillón. No la miremos desde casa, sino salgamos. A mí me hablaron muchos compañeros, amigos, amigas, amigues que me decían, che, ¿a qué hora vas? ¿Cómo vas? Y por ahí era gente que nunca iba a una marcha, o por ahí te iba, no sé, a la de las universidades, alguna más generalizada. Mira, no, loco, siento que tengo que ir, siento que tengo que estar ahí, no me quiero quedar en casa. Y por ahí los que estaban dudando, yo les decía lo mismo, boludo, no te quedes, vamos, dale. No importa, hace frío, bueno, no importa, vamos, hay que estar en estos momentos. Entonces, yo me siento muy orgulloso del movimiento en el que participamos y de la cantidad de gente que vi. La verdad que me puso muy contento la cantidad de gente que vi. Estoy muy contento. Hay como dos momentos. Uno de la semana que tiene que ver con la conmemoración del bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, el 16 de junio, donde también se movilizó desde el PJ para la casa de Cristina. San José 1111, ahora dice Cristina, todo el mundo lo sabe, como Segurola y Habana. Sí. San José 1111 quedó. 1111 encima, ¿viste? Sí. Medio número mágico. Donde también marchamos con los compañeros de Peón Vuelve, que justo viene Lucho hoy también a contarnos un poco. Y lo de la plaza que contaba Sol. Lo de la plaza había también dos instancias. Una, que me la refrescó un poco mi novia, mi familia, mis amigos que no están sindicalizados o que no tienen la militancia sindical del encuentro, de juntarse, de programar, que es gente suelta, digamos, que también ahí hay que hacer una aclaración. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Dónde está la básica de su barrio? Salimos de tal lugar, de tal otro. ¿Dónde está su sindicato? Porque gente que tenía la necesidad de las venas de salir a la calle decía, che, ¿y dónde nos encontramos? ¿Y dónde? Díganos qué saben, para dónde salimos. Y eso, nosotros tenemos una ventaja ahí al ser sindicalistas, que tenemos organización. Salimos de tal lugar, a tal hora, vamos todos juntos, volvemos todos juntos. Y la gente normal, digamos, la gente suelta no la tiene. Entonces eso es algo que tenemos que ver a futuro también. Hay momentos de la historia que la gente quiere salir, sale medio desesperada y no sabe dónde encontrarse, no sabe cómo cuidarse, no sabe cómo volver, no dispone de recursos para tener un micro para que lo pase a buscar a alguien. Entonces por ahí hicimos agua en algún aspecto como movimiento. Y el otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención, por lo menos me revivió muchas cosas mías de mi historia, en particular con Cristina, pero vi, a diferencia de lo que comentamos la semana pasada, de gente rota llorando, que me parecía medio decadente, gente llorando de emoción, pero con unas ganas, con una fuerza, con ese vamos a volver, que yo también lloraba, pero no de tristeza, lloraba de emoción, de una emoción que te lleva hacia adelante, no de una emoción de derrotismo, como vi cuando la condenan a Cristina, cuando sale el fallo, vi gente llorando como derrotada, y eso tampoco es el peronismo. Podemos, lloraremos escondida, pero estar entero, porque esto es para adelante. O sea, esa emoción la vi claramente en la Plaza de Mayo. Hay algo, igual, ahí uno puede estar a favor o en contra de Cristina, pero la fuerza de esa mujer, el ímpetu que tiene en su voz, en su discurso, también te lleva a eso. Y la masa que había, esa emoción generalizada, esto que decís vos de que ya no era de derrotismo, sino de empuje, de, che, loco, vamos a volver, vamos a ir para adelante, está todo conectado y te da una energía en el aire. Y creo que encima también el haber visto a los medios de comunicación tan enojados y tan frustrados con nuestra felicidad a pesar de la tristeza, también te da más fuerza, porque creo que cuando los ves así, que decís, loco, no pueden ser felices ni cuando consiguieron lo que querían conseguir hace años. Familia, mucha familia, ¿no? Mucha familia. En nuestro sindicato en APL pasó que muchos afiliados vinieron con toda su familia a marchar, y había mucha familia también. Y con respecto a esto que decía Luchi, ayer también lo decía Norberto, nuestro secretario general de APL, decía, lo que ellos no pueden entender es cómo seguimos resurgiendo, ¿no? Despertaron al gigante dormido, al gigante desorganizado y nos ordenaron en una semana.
O sea, nos sentaron en la mesa con gente que yo pensé que estaba muerta, dice él, y apareció ahí en el PJ a decir, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Por eso yo hago hincapié en esto, ¿no? Esta es nuestra plaza, es la plaza de nuestra generación, que en un futuro seguramente se hará una lectura histórica de este momento, pero que hoy nos toca ser protagonistas también, a nosotros como juventud y como juventud dentro de la CGT, también alzando nuestra voz y nuestros métodos también, ¿no? Que me parece muy interesante. Nosotros en esta mesa, entre los tres, seguramente no estamos de acuerdo en un montón de cosas, de estrategia, de metodología, de personas, etcétera. Pero sí estamos de acuerdo en una cosa, que es querer construir un país mejor para todos, ¿no? Donde haya justicia social, donde los trabajadores puedan tener derechos, como que hay cosas básicas que creo que son también las que hacían que en ese PJ se sienten todas esas personas, ¿no? Además de las diferencias. Y creo también, y esto lo hablo por mi parte, me hago cargo de lo que voy a decir, que hoy en día la cúpula de la CGT está dejando mucho que desear. Y lo digo puntualmente por la reunión que estaba pactada en el PJ para la organización de la marcha y que decidieron no asistir, ¿no? Yo entiendo que cada sindicato particular tiene tal vez su resentimiento, su historia con los gobiernos de Néstor y Cristina, más con los de Cristina tal vez, pero siento que es un momento en el que no puede ser que no haya una línea clara, ¿no? Más allá de esas pequeñas cosas. Y a mí eso me duele como parte del movimiento obrero y como militante que lleva el escudo de la CGT en el pecho cuando voy a marchar, que no haya una línea clara. Libertad de acción, para eso siento que, nada, hagan lo que quieran, muchachos. La marcha hubiese sido muchísimo más contundente si se convocaba desde la CGT con toda su orgánica. La verdad me dolió un poco que no estemos, ¿no? En ese momento, porque es más allá de la persona. Vos lo decías el otro día, Gonza. Es más allá de la persona de Cristina. Tiene que ver con la democracia, con la voluntad popular, con la organización de nuestro movimiento nacional y con hacerle frente al único enemigo que hay, que en este momento es el poder económico concentrado, el partido judicial, que son mejores amigos del poder económico concentrado, y Javier Milei, que nos están cagando de hambre a todos, echando trabajadores, no sé qué opinan, pero a mí realmente me dolió, lo digo como militante, me dolió y me pareció un poco hasta vergonzoso, diría. Yo lo pensé eso también, y ahí quiero ser un poco magnánimo, no es la palabra, pero como bajar un poco los humos, porque entiendo que primero la CGT tiene está pasando por un proceso de recambio, de reorganización, con elecciones a fin de año, que esas son las elecciones también que al movimiento obrero organizado le interesan, porque si hablamos, hasta hace un par de semanas hablábamos si va Cristina en la tercera, la tercera es un distrito, está bien, es relevante porque es Cristina y demás, pero en los sindicatos tenemos que hablar de las elecciones de nuestra CGT, que son a fin de año, si seguimos con un triunvirato, si no seguimos, cosas que ya hablamos. Entonces está todo muy chisporroteado desde ese aspecto también. Y por otro lado, hay una frase que me pareció medio certera, decir, no vean a la CGT como un local partidario, que creo que la dijo Andrés Rodríguez en un momento. Nosotros cuidamos ciertas cosas, marchamos por ciertas cuestiones y tenemos nuestra diferencia. Si no hay acuerdo generalizado, me parece sano que digan libertad de acción, porque en definitiva sabían que esa libertad de acción iba a llevar a que estén los compañeros en la plaza como estuvieron igual. Estuvieron de todos los sindicatos, con bandera, sin bandera. Y mis hermanas, mis amigos que están sindicalizados y su gremio no llamó a movilizar, fueron igual por la suya. Con lo cual me parece que la expresión que estuvo muy presente fue el pueblo sin la orgánica, que hasta es muy valioso eso también, porque movilizar el aparato, si vos querés hacer una marcha de 200.000 personas, la hacés con la UOCRA, con camionero, con sanidad, pero la armás en 2 minutos una movilización así. Pero ¿eso representa al conjunto del pueblo? Quizá no.
Entonces quizá la CGT... Pero hubiese sumado también. Pero fueron igual muchos compañeros. No estuvo la orgánica, quizás no estuvieron las banderas, pero estuvieron los compañeros, que es lo importante. Por eso digo, no sin sacar los pies del plato, digo, le bajo un poco los humos porque igual se sabía que iba a ser una convocatoria masiva como la que fue. Y mientras se solucionan los problemas que tienen los sindicatos con la política, que parte de esa solución somos nosotros también, hablar con la política, hablar con otros sectores, seguimos transitando. Sí me parece muy relevante en ese sentido el discurso de Cristina, grabado, una cosa impresionante, ir a ver a nadie, a una persona grabada. De repente era, ¿de dónde está saliendo esta voz? Parecía que caía del cielo, era una cosa celestial. Fue una cosa hermosa, que no sé si el segundo mensaje fue llamada o fue grabado también, que dice, che, ¿me están escuchando? A ver. Déjame creer que fue Faltaba que diga, pero no, pero yo para mí fue grabado. Cristina, boludo. No sabía. Los baitié, dice. Pero me pareció, por lo menos de lo más relevante, que haya hablado del pueblo, que primero que se puso en un lugar que nos facilita un montón las cosas, Cristina. Porque en definitiva dijo, no soy yo. Yo voy a estar en el lugar que me toque, donde tenga que estar. Si estoy presa en San José 1111 o lo que sea, voy a aportar. Porque es el pueblo el que busca sus reivindicaciones. Y el pueblo no se muere, no lo pueden matar, no lo pueden encerrar. Entonces eso me pareció muy relevante del lugar que se pone Cristina hoy. No se pone en un lugar, muchachos, se va a hacer lo que yo digo, acá conduzco y como convoqué a esta marcha, digo quién va en las listas, lo que sea. No, dijo, yo voy a estar en el lugar que me toque. Los importantes son ustedes, que son el pueblo acá movilizado. Eso me pareció impresionante, la escuché muy entera, sacándole, a mí me pueden encerrar cualquier cosa, yo voy a seguir hablando. En definitiva te da más lo que hablábamos antes, te da mucha más fuerza para seguir, porque no te ponen en el lugar de, uy, pobre Cristina, ahora está presa, ¿cómo hacemos? Que no la humillen, que no esto, que no el otro. No, Cristina está más fuerte que nunca, va a seguir hablando donde tenga que hablar, va a seguir aportando al pueblo en su conjunto, desde su mirada, al que le guste, al que no le guste, es una mirada más que no despreciamos, y en el medio tenemos que hacernos cargo de la historia nosotros también y seguir construyendo. Yo tomo un par de cosas ahí. Primero, estoy de acuerdo con lo que dice Sol, pienso lo mismo, pero también pienso, y ya lo pensaba de antes, que es verdad que últimamente por ahí en las marchas se reclamaba esto de la CGT, de dónde está esa famosa CGT, pero que también estaba la necesidad de que salga el pueblo. Y se demostró eso. Entonces, que no haya estado ahí me dio como un gusto, por un lado, mi parte sindical, un gusto agrio, porque me hubiese gustado que sí, que convoque. Pero por el otro también me gustó sentir que fue más el pueblo, que fue más autoconvocado, por más que había organizaciones y todo. Pero ahí entra esta figura importante, que es lo que decías vos antes, que bueno, hay que empezar entonces a hacerse cargo de esta gente autoconvocada, de este pueblo que está ahí, que quiere levantarse, pero que no sabe cómo levantarse y que quizás está esperando que se levante alguien por ellos, pero no, hoy nos tenemos que levantar todos nosotros. Entonces hoy hay que activar un poco más la organización, hay que activar un poco más la militancia en la calle, no solo en las redes, empezar a hablar con los vecinos, con nuestros centros de estudiantes en mi caso, o lo que sea, en cada lugar que podamos hacerlo para convocar un poquito más a que la gente siga saliendo a la calle, sin estar esperando que una CGT te convoque, sino que sea más el pueblo saliendo a bancar lo que está pasando, porque ya no tenemos más hilo para tirar, ya está, basta, hay que empezar a salir. Y como dijimos también en el programa anterior, la juventud sindical está presente, está fuerte, está sólida, está en la calle, está en los lugares donde tiene que estar, y eso creo que nos enorgullece, nos enaltece, y también nos ubica en un lugar de la historia que por lo menos van a ser las páginas que quiero que lean el día de mañana mis hijos y mis nietos. Dicho esto, nos vamos a ir a una breve tanda y ya volvemos con nuestro invitado del día de la fecha. Bueno, continuamos con los días más felices. En este segundo bloque del programa tenemos acá un invitado que ya lo hemos anunciado antes, la compañera Sol Di Próspero lo anunció, Luciano Ciruzzi, referente de la agrupación Peón Vuelve. Yo tengo un cariño en lo personal muy en mi corazón por esa agrupación. Es una agrupación política que milita con el ajedrez como herramienta de militancia, pero además hace un montón de cosas que ya vamos a hablar en la entrevista con Luciano Ciruzzi. Está acá Luciano, llegó hace un ratito. ¿Cómo andas, Lucho?
Bien, muchachos, me acerco ahí, se escucha perfecto, ahí estamos. Joya. Lo bueno de estar así, siento que estamos en un estrado a punto de dar una conferencia anunciando grandes cosas. Pero respondiendo a lo que me preguntabas, Gonza, bien, muy bien. Pero bien es un decir, en realidad, en estos días. Pero no vamos a arrancar por ahí. Gracias por la invitación. Compañeros, compañera, un placer. Lucho, estar yo aquí. quiero que nos cuentes, antes de empezar a cagarte a preguntas, como para decirlo de una manera muy apropiada, quiero que nos cuentes un poco de vos. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicás? Bueno, dada la presentación que hizo Gonza, me gustaría decir en primer lugar que soy un compañero de la agrupación Peón Vuelve. Y en ese sentido me gustaría, en lo que sigue, obviamente vamos a hablar de lo que ustedes tengan ganas, pero hablar un poco en nombre de los compañeros, de estos años de militancia que tiene la agrupación, de la identidad de la agrupación. Brevemente, entre paréntesis, yo soy licenciado en filosofía, soy en este momento hago el doctorado con beca del CONICET en filosofía antigua. Y bueno, también he jugado al ajedrez, he competido, etcétera, etcétera. Así que estoy casado con una compañera que es una gran compañera. Así que eso, para decir 2 o 3 cosas de mí. Pero Hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo. Bien, carajo, Acá bien. acá tenés ahí fanático Cuervo Luciano. Y si tenemos ¿Popular que contarle... o para? ¿Vas a la popular o a la platea? Últimamente voy a Platea, la verdad. Y si no, a la visitante, a la popular visitante. Ok. O sea, de local, pero viste que... Sí. Hay un cántico futbolero que dice que grite la platea, la popular también, que si gritamos todos, etcétera. No sé por qué haces la distinción. ¿Vas a popular o a platea? No, pregunto porque capaz me lo había medio cruzado. instantáneo, claro. No, lo nosotros somos pregunté la porque armonía tal de- vez me lo había cruzado. Yo también a veces voy a la platea. Suelo ir a la popular. Suelo ir a la popular 10 escalones arriba de la barra, digamos. Ajá. Pero capaz me lo había cruzado, por eso pregunto. claro. Está bien. No para hacer Por una ahí distinción. venía. Me pareció, Porque pero viste viste que el peronismo es de la armonía entre la popular y la platea. Tal cual. ¿No? Totalmente. Exactamente. Sí. Y yo soy hincha de River y me da mucha bronca cuando dicen, no, porque los plateístas tenemos que Bueno, tratar de igual en armonizar". River. No, bueno, ves, ya empezamos con el tema Sí. fútbol. La platea te la hizo un teniente coronel. Cada uno Esa tiene- es de las mejores canciones del fútbol Temón. argentino. Cada Siempre uno sí. tiene su contra. Decía esto porque durante el programa pasado, mientras nos hacen señas de hablen al micrófono, Sí. entiendo, discutimos mucho de peronismo y demás desde la juventud sindical. Y desde la juventud sindical peronista como agrupación, entendemos que hay una diferenciación entre la militancia orgánica y la militancia de agrupación. La militancia orgánica que hace a los sindicatos es el sindicato en su conjunto. Por ejemplo, APL debe tener agrupaciones internas, Sí. como la tiene la fraternidad, como la tienen todos los sindicatos. Una cosa es el sindicato en su conjunto, como organización, y dentro del sindicato tenés las agrupaciones que plantean las distintas líneas. En la política sucede algo similar. Dentro del peronismo tenés distintas agrupaciones que distintan poder. Dentro de los partidos tenés distintas agrupaciones ya en términos electorales. Preguntarte en ese sentido, ¿qué es Peón Vuelve? ¿Qué es Peón Vuelve, esta organización que vos estás comandando, estás al frente, estás a la cabeza, pero te mencionás como un compañero más? ¿Y qué lugar ocupa en el espectro del peronismo como agrupación? Bueno, es una buena pregunta y creo que es una pregunta que tendrían que hacerse todos los militantes de todas las agrupaciones, de todas las organizaciones. Es decir, volver a preguntarnos por cuál es la dirección del sentido de nuestra militancia hacia el interior del peronismo y hacia el interior de las organizaciones vigentes. Para nosotros, en este momento, Peón es la representación de una manera de participar de la política creativa, organizada, es decir, con distribución de distintas funciones para cada compañero, porque a veces decimos organización y no sabemos qué quiere decir organización. Organización no es simplemente un rejunte de compañeros o juntarse entre muchos un día a debatir algo. Organizarse es poder
atribuir a cada compañero una función dentro de un esquema con un sentido general. Si no, no tenemos una organización, tenemos o una asamblea o un grupo con muy buena voluntad o bien dirigentes aislados que están buscando más la foto en nombre de una agrupación que una verdadera organización. Entonces, yo diría en principio eso, somos una organización porque tenemos esa lógica y se escucha bien, ¿no? Me pongo acá para qué. Y por otro lado, me gustaría decir alguito de la historia de Peón, porque Peón vuelve, repito, porque a veces nos dicen, ¿pero qué quiere? Peón vuelve. Es decir, la conjunción de la política y el ajedrez que nació hace ya 13 años a partir de el encuentro entre muchos compañeros que nos dedicábamos al ajedrez y que compartíamos esas dos pasiones, ¿no? La pasión por el ajedrez y la pasión por la política. Hace 13 años, no hace falta que reponga todo el contexto, era muy otro el mundo, era muy otra la Argentina. Por ejemplo, no teníamos deuda con el Fondo Monetario, entre otras muchas cosas. Celebrábamos el Bicentenario con 2 millones de personas cantando el himno nacional con orgullo de pertenecer. Pero, bueno, y al calor de ese quilombo, de ese baile patriótico que era en ese momento de la patria, dijimos, ¿por qué no nos juntamos y empezamos a organizarnos? Allí estaba el compañero Pablo Moga, que fue uno de los pioneros, el fundador, digamos así, fue juntando a varios compañeros, y a partir de ahí empezamos a organizarse, porque cuando Cristina ayer, por ejemplo, dice organícense para clarificar, hay que entender exactamente qué significa organizarse y clarificar. Si no, quedamos en la nada, en algo silvestre, en algo que no se termina de entender. Organizarse, juntarse, programar cosas, lo que decíamos antes, establecer tareas, determinar un sentido. Determinar un sentido fundamental. En el 2013 el sentido estaba dado un poco por la política. Había más o menos horizontes claros. Los problemas que se debatían estaban claros. Hoy no está claro. Entonces el mayor desafío para la militancia es establecer el sentido, establecer hacia dónde vamos, cuál es el horizonte, el fin de una agrupación. Hace 13 años pasaba eso, pasamos por diversas circunstancias, empezamos a juntarnos a hacer partidas simultáneas, a dar clases abiertas, a hacer torneos abiertos. Y muchas de esas actividades hoy las mantenemos. No voy a reponer ahora todos los pormenores de la historia de la agrupación. Pasamos por muchas cosas, pasamos por gobiernos propios, por gobiernos ajenos, por gobiernos que no sabíamos qué eran. Y en todas esas coyunturas fuimos avanzando. Y esto lo digo con mucho orgullo por todos los compañeros de la agrupación, porque mientras muchas otras agrupaciones iban desapareciendo en el camino, nosotros que somos una agrupación muy modesta, pequeña, siempre sobrevivió a las circunstancias con la intención de contener a los compañeros que se estaban cayendo del barco en el macrismo, con la intención de contener a los compañeros que no sabían cómo ubicarse en el espectro político durante el gobierno de Alberto, cuidando y conteniendo, invitando a la gente a participar en este contexto de mierda. Hacemos torneos todos los domingos, la inscripción es un alimento no perecedero, repartimos en el barrio para los vecinos del barrio de Constitución, estamos a 2 cuadras de lo de Cristina, ahí en Salta 1050, están invitados a participar. Tenemos nuestros grupos de lectura, nuestras reuniones políticas, así que creo que con lo que digo se pueden hacer más o menos una idea de lo que es Peón Vuelve y están también invitados a venir, a sumarse, a participar. Y te preguntaba esto de qué lugar ocupa como agrupación, porque en toda organización hay diferencias y demás, y por eso se dividen con agrupaciones que buscan objetivos determinados. Mencionabas agrupaciones que como que se fueron disgregando, quizá porque los objetivos que tenían o ese horizonte que vos mencionabas se fue un poco mitigando, desapareciendo. Se me viene a la cabeza Colina, sin ánimo de criticar a ninguna agrupación que por ahí subsiste, ¿no? Que tuvo un momento de relevancia muy grande con Kirchner en Desarrollo Social, con la hermana de Néstor, Alicia, y después se fue desapareciendo. Entonces uno podría pensar, quizá erróneamente, que los objetivos de Colina eran sostener quizá o una estructura o un determinado periodo de gobierno y demás, y que Peón Vuelve no se dio esa defensa. Primero por el momento en el que surge, porque surge un poco como corolario a lo que fue el kirchnerismo. Estamos hablando de 13 años atrás, 2012, 2013. Sí. Como
Cristina ya no se podía volver a postular, ya se hablaba de fin de ciclo, algunos toman la década ganada, hubo cambios en el gobierno. En definitiva, Peón Vuelve viene como posterior a eso para sostener algo o para agradecer algo, pero no con un objetivo político-electoral, me refiero. Claro, no. Político-electoral. No disputaron cargos, como sí pudo disputar la Cámpora como agrupación dentro del peronismo, porque la Cámpora no es un partido político. La Cámpora, dentro de la estructura del PJ, es una agrupación que tiene sus ideas. Nuevo Encuentro es otra agrupación que tiene sus ideas. Patria Grande. Y es difícil para las... Patria Grande es un partido político hoy en día. Primero es una agrupación Sí. que a la vez conforma un partido político y que tiene distintas líneas internas también, como en su momento eran Libres del Sur. Sí. Todos tienen su estrategia electoral para disputar cargos en algún punto, pero en principio se organizan en base a ideas. ¿Cuáles son las ideas que profesa Peón como agrupación política dentro del espectro? Se entiende que el nombre lo remite, ¿no? Peón Vuelve, no creo que vengan del Somos partido radicales. de la red radical. Irigoyenistas. No creo que sean trotskistas tampoco. Pero dentro de eso, ¿en qué se diferencian con las demás? ¿Y cuál es ese horizonte del que habla? ¿Y cómo se hace explícito? Porque para el sindicato, en el sentido amplio, a veces es difícil entender la política y un poco inventamos a referencias de la política o gente que construye política, porque nosotros tenemos objetivos muy claros. Claro. Que es más fácil ordenar esos objetivos. Che, si vos estás a cargo de un sindicato ferroviario, te piden que hables al micrófono, pero como son comentarios... Pero ahora está reposando. Como son comentarios aislados. Sí. Claro. Si vos defendés a trabajadores de comercio, básicamente negociás o militás paritarias, que son beneficios salariales y condiciones de trabajo que se militan y se laburan en convenios colectivos de trabajo. Entonces tu horizonte está mucho más claro. Después, obviamente, si sos peronista, si perteneces a alguna ideología determinada, se arman distintas agrupaciones y los sindicatos tienen agrupaciones radicales, agrupaciones peronistas, socialistas, en su ámbito político. Pero concretamente es mucho más fuerte al medio el trabajo del sindicato para su órbita de representación. Ahora, en una agrupación política, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esos objetivos claros? Te propongo una cosa. Hacemos un enroque y así hablo mirándolos. A la cara, sí. Porque si no tengo que hacer... Así en vivo. Simultánea. Claro. Igual, perdón, Sí, igual estás acostumbrada a hacer simultánea. Sí, pero así es más fácil. Porque si no tengo que estar... Y estás acodado. Y sí, es medio de... ¿Te imaginas hacer analogías de ajedrez con toda esta... Así no lo le gusta el tango también. Arrabalero. La pregunta es buenísima porque me parece que otra vez es la pregunta que hay que hacerse hoy, que deben hacerse todas las agrupaciones, que deben hacerse los que están a cargo de todas las agrupaciones políticas. Para nosotros, desde hace un tiempo a la fecha, justamente teniendo en cuenta que el problema es hacia dónde, y si no tenemos claro el hacia dónde, es muy difícil encontrar los medios, pensar en exactamente cómo. Primero hay que definir el qué y el hacia dónde y después el cómo, ¿no? Desde hace un tiempo a la fecha decidimos que nuestra intervención militante estuviera destinada a pensar problemas vinculados a la cultura, dentro del ámbito, por supuesto, del peronismo, ¿no? Y en este sentido, trabajamos con el ajedrez, militamos con el ajedrez, tenemos grupos de lectura, etcétera. Pero nosotros discutimos muchísimo cuáles son los problemas culturales que tenemos que enfrentar como movimiento nacional. Ese es un gran tema que no está tan sobre la mesa. Nosotros hemos tenido dirigentes de la cultura muy, muy importantes. Ayer veía a Teresa Parodi que dedicaba el premio Gardel a Cristina. Con un aplomo, ¿no? Cómo habla Teresa, con una lentitud que uno se da cuenta que siente lo que dice, ¿no? Es muy importante volver a pensar las formas de comunicar política. Tenemos a Teresa, nombro a Teresa como una referenta, pero gran parte de lo que estamos viviendo tiene que ver con no haber atajado a tiempo algunos problemas que se dan sobre todo en el orden de la cultura.
en el orden de cómo nos comunicamos, en el orden de cómo afecta a la naturaleza humana las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, y todavía creo que no estamos llegando a pensar del todo esos problemas. Así que, contestando a tu pregunta, el horizonte nuestro está por ese lado. En el sentido de traer las preguntas, intervenir, generar discusiones. Nosotros queremos que se debata y se repiensen algunas cuestiones. Hace poquito hubo un encuentro cultural en el que habló Cristina, que organizaron muchos compañeros con mucho esmero, con mucha dedicación. Pero al mismo tiempo fue un encuentro en donde algunas cosas ni pasaron completamente desapercibidas. Digamos, nosotros venimos teniendo una idea de cultura demasiado vinculada al concepto de costumbre. Entonces pensamos que la cultura en el campo popular es el Diego y la silla en la vereda. Digo, tomando cosas que estaban en el documento que se discutió hace poco en este encuentro con Cristina, ¿no? Que por supuesto que Diego forma parte de nuestra identidad cultural, forma parte de nuestra identidad personal, incluso nacional, etc. Y también la silla en la vereda, como el mate, como el asado. Ahora bien, no podemos restringir la discusión sobre la cultura en el campo popular a Diego. Yo escuchaba a la compañera que habló al lado de Cristina el otro día en la mesa de cultura. No sé si recuerdan. Sí. Hace un par de semanas. En Saldía fue en un predio que era que nosotros ferroviario. estuvimos también ahí. Y escuchaba a la compañera, creo que es la titular de cultura del PJ. No, se me fue el nombre ahora. Y aparte, de nuevo, a veces los nombres propios no son tan importantes porque el tema es discutir ideas y discutir lógicas. Que antes de que hablara Cristina, presentó el evento cultural hablando otra vez del Diego, ¿no? Y no podemos, pobre Diego, hacer descansar sobre sus espaldas todo proyecto cultural nuestro. El Diego es muy importante, pero en Argentina tuvimos a Fabio, tuvimos a Marechal, también tuvimos a Borges. También tuvimos, quiero decir, son argentinos, son expresiones de la cultura argentina que no podemos regalarlas o librarlas a que queden en el olvido del pueblo, ¿no? Es como si tuviéramos algún miedo a veces también de hablar de la cultura letrada, hablar del arte, hablar de la ciencia. Si eso excede a lo popular. Claro, Como al contrario. No, lo que hay que garantizar. Más se vendió fue Borges. Exacto. Lo que hay que garantizar MC existe por es Borges. el acceso de todo el pueblo a esas manifestaciones del espíritu en el pueblo nacional. Me parece que hay que repensar eso. No hablamos de ciencia. En ese encuentro cultural no se habló de ciencia. ¿Cómo no se va a hablar de ciencia si tenemos organismos desmantelados de ciencia? No se habla de arte en el sentido de cultura letrada. Es como, bueno, solamente hablemos de que nos gusta el choripán. Por supuesto que nos gusta el choripán, pero no podemos reducir la discusión a eso. Y me parece que ahí tenemos que zamarrearnos un poco entre todos. Agrego una cosita más. Hace poquito se hicieron las elecciones acá en Capital Federal para legisladores porteños. No hubo un solo candidato que hablara de un tema cultural. Parece que el único problema que había en la ciudad de Buenos Aires, o uno de los pocos problemas que había, era que los tachos de basura estaban tercerizados y que había un curro ahí. Bueno, sí, está bien, fenómeno. Ahora, la vida espiritual de la ciudad es Buenos Aires. Es Buenos Aires, el tango. Pero no hace falta entrar en un tradicionalismo. Digamos, también están los pibes que inventaron el freestyle en Buenos Aires, que ahora exportan la palabra nacional y el modo de vivir sus dolencias, los pibes de Buenos Aires, al mundo. Nada. En Buenos Aires está la Biblioteca Nacional, en donde hubo un compañero muy importante que ahora se olvidó, como Horacio González. ¿Entendés? Parece que no. Y ahí, otra vez, sin nombres propios, repensando una lógica de construcción, repensando realmente qué queremos, porque si vamos... Es la ciudad también, perdón, Sí, sí. Yo estudio licenciatura en actuación en la UNA y gestión cultural en la Claro. UMED. Entonces, Mirá. ahora digo, sí, era mía. La ciudad de Buenos Aires es la capital latinoamericana más grande, con más salas de teatro independiente en toda Latinoamérica, ¿no? Y la tercera mundial, ¿no? Como también el teatro vivo, no sé, el teatro comunitario, es algo que se da, no sé, el grupo Catalina se me viene ahora, ¿no? Como me parece fantástico que menciones eso porque se habla también, viste, la batalla cultural y se la reduce y es total lo que decís, solo un aporte. No, pero es fundamental. Vos fijate, y se nos podrían ir ocurriendo Sí. más cosas
porque el nivel de vida espiritual que tiene la ciudad, pero en la nación en general, es impresionante. Y estamos siempre el Diego, basta de usarlo al Diego. Basta de usarlo al Diego. Digamos, tengámoslo como el símbolo de la rebeldía, pero para rebelarnos también contra nuestra propia incompetencia, contra nuestra propia pereza, porque tomemos al Diego cuando estando mal dijo voy a ir adelante y se fue a una quinta a entrenar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos tomar a Diego. Decir, che, estamos en Bavia, rebelémonos contra nosotros mismos, empecemos a correr en la cinta de nuestra propia militancia y veamos cómo recuperamos musculatura para discutir algunas cosas, como que, por ejemplo, cómo puede haber una campaña para legisladores en Buenos Aires y no se hable del teatro. Es una cosa... Ahora, ¿y saben qué? Sería una oportunidad extraordinaria, porque lo que tenemos enfrente son tan brutos, son tan bárbaros, son tan poco vinculados con la cultura, son tan insensibles, que si nosotros habláramos de estos temas, tendríamos muchísimos más votos, en vez de estar consultando cuáles son las encuestas que dan los grupos especializados de lo que le interesa a la gente, que te dicen a la gente le interesa tirar la basura, porque a la gente no le interesa solo tirar la basura. Y si ocasionalmente, hoy en día, porque estamos todos medio dormidos, nos interesa más el discurso vinculado a la basura, transformémoslo, porque el votante no es una entidad fija, inmóvil y opaca a los argumentos. Es alguien que tenemos que transformar. Y esta manera de pensar, cierro con esto, Gonza, también dominó, y hay que decirlo, el modo en que se gestionó la cultura en el último gobierno peronista, porque ese Ministerio de Cultura, que contó con compañeros valiosísimos, representantes de la cultura importantísimos, de nuevo, no es una cuestión de críticas personales, se condujo y se comportó ese ministerio administrando lo dado y no transformando la vida espiritual de la gente. Y en el medio empezaron una revolución comunicacional y no supimos estar a la altura, porque si perdimos también por una cuestión cultural. Tomo algo ahí que existe. A ver, creo que de las primeras cosas que se le pegó muy fuerte fue a la cultura, y la cultura misma fue la que salió con la patada voladora a defender, y el pueblo también acompañó mucho todo eso. Pero tenés razón. No hay ninguna figura nuestra que salte con un proyecto directo sobre la cultura. Es una locura, lo tomo como un aporte totalmente. Entonces tenemos que empezar a elaborar un poco más sobre la cultura. Lo que sí te hago una consulta para entrar un poco más en el ajedrez, que me da interés. Sí. Yo pensaba... Acercamos un poco más. Ahí estamos. Sí, sí. Yo pensaba un poco por qué el ajedrez, ¿no? Porque el ajedrez tiene dos cosas. Uno, quizás algunos por ahí lo pueden ver que es un deporte un poco elitista, quizás, o algo por el estilo, pero que a la vez también está al alcance de todas las casas. Yo vengo de una familia humilde y había un ajedrez, y tengo recuerdo de jugar con mi abuelo y que mi sobrino juegue con su bisabuelo al ajedrez, y que eso sea una conexión. Pero también hay algo lindo, medio poético, que pensaba en el nombre, en Peón Vuelve, que el peón es la única pieza del ajedrez que puede transformarse, ¿no? Entonces, pensaba esto de llevar el ajedrez a la militancia, a la transformación. ¿De qué forma podemos transformar con el ajedrez, como de ese lado poético? Bueno, el ajedrez permite, ante todo, que dos personas se sienten uno frente a otro en silencio, cosa que ya en este mundo es complicado, ¿no? Así que hay algo revolucionario en el ajedrez. Nosotros encontramos que es muy convocante porque justamente en Argentina hay una cultura ajedrecística tremenda. No solamente por la calidad de los grandes ajedrecistas que tenemos ajedrecistas muy muy buenos, hoy en día hay muchos destacados, no me gusta nombrarlos todo el tiempo porque algunos de ellos son niños y hay gente que habla del ajedrez solamente para colgarse de la imagen de algunos pibes que son brillantes, ¿no? Y que tienen todo un futuro por delante, esperemos que les vaya bien. Pero digo, al margen de eso, hay una cultura de sentarse a jugar con un abuelo, con un padre, con una tía. Eso está presente en la cultura argentina, sin dudas, y otra vez en la porteña, ¿no? Porque también está muy vinculado a los cafés, a los clubes de barrio. Las plazas todas tienen... Las plazas, quizás hicieron de manera medio a la Bartola porque ponen los tableros al revés. No, totalmente. No tienen asiento. Pero todas las plazas tienen mesas de ajedrez. O casi todas las plazas tienen mesas de ajedrez. Y cualquier argentino le mostró un ajedrez y sabe qué es, ¿viste? Le mostrás un ludo, por ahí no. Pero el ajedrez en particular sabemos todos qué es. Y hay programas de ajedrez en la educación pública. Acá sí voy a nombrar a Marcelo Reides, que es un personaje extraordinario de la militancia del ajedrez, digamos, no partidaria, pero es un tipo que ha logrado instalar junto con Gustavo Águila
en el mundo de las escuelas primarias de Buenos Aires, por lo menos. Cuando te referís a programas, que hay un programa de ajedrez municipal, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, que los chicos tienen clase de ajedrez en la escuela primaria y secundaria. No en todos los colegios, falta un montón, pero existe en la educación de Buenos Aires ciudad el ajedrez como currícula, como parte de la currícula. Así que, bueno, muchas cosas con el ajedrez, sí. Se me mezclan entre cuestiones de recuerdos personales y también de la militancia, pero en todos estos años hemos visto la capacidad de convocatoria del ajedrez, el alcance que tiene. Hemos tenido compañeros como Juan Carlos Hasse, un compañero que falleció hace algunos años, pero que nos ha dado a todos, y es una especie de símbolo de militancia para nosotros, un jugador... Recordemos quién es Juan Carlos Hasse para los que no lo conocen. Uno de los jugadores más relevantes, maestro internacional argentino, fue 4 veces tablero olímpico, tablas con Karpov, tiene partidas memorables, un grande del ajedrez nacional. Y vos lo encontrabas a Juan Carlos enseñando a mover las piezas en unidades básicas, y ese gesto de entrega, de amor, ¿no? De un tipo que tiene la máxima erudición en la materia y enseña a mover las piezas a nenes que por ahí el padre lo deja porque tiene que ir a laburar y lo deja un rato. Y bueno, es entrega, ¿no? Entrega, y el ajedrez da ocasión para esa entrega. Es un buen recurso. Aparte, hay medio algo hoy que vivimos al palo, que vivimos a mil, que por ahí hay jóvenes que se están criando con una cultura que los hace estar, no sé, todo el día con una pantalla o lo que sea, y no tienen paciencia ni el sentido de frustración. Y el ajedrez, para los que jugamos, bueno, yo soy 100% amateur, no como ustedes, pero es bajar un cambio, es estar mirando lo que está haciendo el otro, lo que estás haciendo vos, lo que vas a hacer, y respirar y pensar y tomártelo con calma, y medio que te desconecta un poco de la realidad que te está pasando al costado. Eso también tiene algo muy bueno para transmitirle a los pibes. Y te conecta con otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, también veo ahí un riesgo, que es que el mundo del ajedrez también está siendo cooptado absolutamente por las aplicaciones y por la tremenda disponibilidad que hay para jugar. Llegás de laburar y te sentás en tu casa y vas a jugar, y entonces no vas al club a jugar, ¿no? Y eso hay que mirarlo con cuidado. A mí me parece que está bueno porque fomenta la actividad, hay mucha gente que está muy metida, pero al mismo tiempo hay que ver el exacto límite entre despejarse y alienarse, ¿no? Porque una cosa es venir de laburo y decir, bueno, me despejo un rato de los quilombos, y otra cosa es me empiezo a privar de ir presencialmente al club social donde me despejaba, me encuentro con otro, hablo de cómo fue el partido de fútbol, le cuento mis penas, etcétera, etcétera, que era una función social importante. Así que lo veo que hay que mirarlo con cuidado. Que de hecho Peón Vuelve en pandemia hizo algunos torneos virtuales porque la gente no podía salir, pero después nunca más hizo. Nunca más después de la pandemia, ni nunca antes de la pandemia. Siempre los encuentros que propone la agrupación política son presenciales, son para también entre ronda y ronda de las partidas que se juegan en los torneos, hablar de política, dar un mensaje, recibir mensaje, compartir un café, compartir un mate. Eso también es interesante. Porque el ajedrez, si existe la posibilidad de extrapolarlo y pensarlo en otros términos más amplios, el ejemplo que dabas vos, Lucho, de Gori, en este caso, de que te hace parar un cambio, pensar las cosas de otra manera, quizá podamos ver esas condiciones que debería tener el ser humano de replantearse las cosas, ver cuáles son los objetivos. Tiene una parte técnica que demanda estudio, demanda esfuerzo para competir en ajedrez, para ser un jugador relativamente fuerte, necesitas de una dedicación, pero a la vez tiene cosas inherentes que son, ¿viste? La toma de decisiones, hacerte cargo de lo que haces porque no hay vuelta atrás. Entonces te lleva a tomarte tu tiempo para pensar, porque... El famoso pieza que se toca, pieza exacto. Que se mueve. Eso llévalo a la vida. Llévalo a la vida. Si vos planteás una campaña política a la Bartola o solamente pensando que lo más importante es cuántos legisladores ponés en bancas, sin tener un objetivo determinado, esos legisladores después por ahí los ganás, porque también, viste, hay campañas políticas. Estoy así como medio... siento que estoy hablando medio sí, agachado. Qué feo que es estar ahí. Solo vos podés estar en medio. Disminuido. Pero lo que digo es... Vengan, vamos, juntemos. Ahí estamos. Esto es Radio El Verdad. calor, Esto es Radio compañero. Verdad. Sí, estamos como en un búnker. Estamos en un búnker hablándonos todos cerquita del fogón. Digo, vinculando las dos cosas, un poco la campaña política acá en Cava,
donde lo más importante es ver si ganamos la elección en términos de cuántos legisladores ponemos y demás, y no hay un proyecto atrás que motive a la militancia, se termina la emoción ahí cuando ya metimos 11, listo, vámonos, nos salió bien o nos salió mal. Pierde el sentido, las cosas no son solamente si te salió bien o te salió mal. El tema es ver para qué las hiciste, ver qué podés mejorar para la próxima, porque lo importante no es cuántos legisladores tenés, es si tenés un proyecto para llevar adelante acá en la capital federal. Y creo en ese sentido, Lucho, y estamos charlando entre todos los compañeros, que nuestra democracia representativa, naturalmente, pero se tornó como electoralista. Acá el que gana las elecciones es un capo, como le pasa a Milei, pero yo gané las elecciones, como te puede decir Milei, y el que pierde las elecciones queda totalmente afuera, sobre todo en las elecciones mayoritarias que se dan en las elecciones ejecutivas, donde el que gana por 2 votos se lleva todo, y el que perdió por 2 votos no se lleva nada. Entonces, Scioli, por dar un ejemplo, es el perdedor de todo en absoluto, por más que ahora esté con Milei o lo que fuere, y Macri es el ganador absoluto. Y en esos absolutos, para el ajedrez se puede dar en términos de resultado, pero se mira otras cosas, que son la posición, que hay objetivo. Acá no, acá se tornó todo electoral. Y por eso vuelvo a la agrupación Peón Vuelve, porque nosotros no buscamos, ni como sindicalista, porque no lo necesitamos aparte, hacemos un programa para comunicarnos y para aprender entre nosotros, no buscamos el golpe de efecto. Che, a ver cuántas reproducciones tenemos, a ver si nos va bien, si la pegamos con esto, a ver si... Porque nos va llevando la sociedad a pensar eso. Lucho, yo lo sé porque lo conozco en lo personal, no tiene redes sociales. Bueno, yo tampoco. Digo, ahí hay algo que hay que pensarlo. Y el ajedrez nos ayuda a parar un poco la pelota y pensar. El ajedrez, como puede ser la lectura también, no la lectura rápida. A ver, pasamos un resumen de esto. Tomarse el tiempo para hacer las cosas. Como militantes políticos, hay que ver un horizonte más allá de las elecciones. No, pero te pones a pensar, ahora lo importante es ganar y vemos cómo hacemos, porque si está Axel, si está Cristina, cómo hacemos con la tercera. Y en el medio se nos pasa la vida y no pensamos qué hacemos como seres humanos. No pensamos en qué mejoramos realmente. Y todo se torna a ver si ganamos o no ganamos una elección. Entonces, los sindicatos, dicho sea de paso, que ahora podemos hacer una comparativa, no tienen ese problema porque normalmente las elecciones son como un acontecimiento en la historia del sindicato. Normalmente porque son elecciones indefinidas, después, según el estatuto de cada sindicato, pero no es el problema. Cuando se viene una elección en el sindicato, no es que, viene la elección, preparémonos todo para esto. No, en el medio tenés los objetivos que tenés que cumplir para tus trabajadores a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, primero, Lucho, ¿cómo te llevas con eso? ¿Cómo se lleva con eso la agrupación Peón Vuelve con los objetivos electorales? ¿Y hablemos de los problemas que esto trae también con otras agrupaciones? Discutir acá esto es espectacular. Yo cuando me dijiste de venir dije sí de inmediato y con muchas ganas porque, como decís, son charlas más de unidad básica, de discusiones entre compañeros que dicen, che, bueno, pensemos en estas cuestiones que están pasando que para tener un efecto. Estamos pensando asuntos y hay que animarse a pensar. Y creo que lo que estaba señalando, que lo señaló el otro día en la puerta del PJ Cristina, en el primer discurso que dio, que dijo, basta de militantes electoralistas, tenemos que volver a los militantes políticos. Basta de preocuparse por los lugares en la lista, dijo. Dijo, y después dijo eso, lo único que escucho son los carguitos. Entonces, queda claro que uno, pasado cierto tiempo, ya no tiene, no somos ingenuos, el poder es importante, son importantes los cargos, todo eso lo sabemos. Ahora, no es lo más importante, no es lo más importante. Cuando eso se transforma en lo más importante, el efecto inmediato que tiene es que la militancia se vuelve un asunto burocrático. Cuando el único objetivo de la participación política es llegar a ocupar un lugar en alguna institución, todo lo que hay atrás es pensar a la política como un mero engranaje, como un mero medio administrativo para que otro compañero, si no es el caso de que haya compañeros que por sí mismos lo pretendan, para que otro compañero llegue a un lugar de poder. Entonces se dejan de discutir ideas, se dejan de hacer críticas, se terminan las peleas, ¿viste? Que parece que está mal pelearse. Todos son obsecuentes, porque a ver si el que toma las decisiones me va a dar un lugar, entonces cuanto más obsecuente soy... Y en esto, Gonza, hay que... el otro día lo hablaba con una compañera, Mónica Santino, una compañera que nos hemos encontrado en las plazas, en las actividades políticas, ¿no?
que no hay que, y en esto tenemos que ser cuidadosos, no hay que mostrar las críticas en términos personales. Hay que discutir, esto es lo que creemos nosotros, hay que discutir con firmeza y con argumento un modo de construcción sin que nadie se lo tome personal. Y en ese sentido hay que dejar de pedir permiso y empujar a los propios. En cada ámbito creo que las bases tienen que organizarse, pensar y empujar a los propios. Porque los propios no es que sean burócratas que hayan llegado a la política para el cargo y nada más. Entraron a la política, estoy seguro, porque los conozco a muchos compañeros, porque fueron convocados por el fuego de Néstor y Cristina en un contexto donde todo iba para adelante, donde había que dejar el cuerpo, el tiempo, la vida por la patria, y después se fueron aburguesando. Hay muchos compañeros que no son malos compañeros, que se les enfrió el corazón. Y eso vale para todos los ámbitos. Y en ese sentido, esta discusión escapa a las internas electoralistas. A nosotros no nos tiene que importar las internas electoralistas. Está fenómeno, que haya interna, está bien, después vemos. El asunto no es ese. El asunto es todavía más profundo. Tenemos las bases militantes que empujar, que discutir y provocar las discusiones en torno a las formas de construcción. Porque yo estoy seguro... No quiero hablar por ustedes, pero estoy seguro que muchos compañeros que están dentro del sindicalismo no están para nada contentos con lo que están haciendo las cúpulas sindicales. Yo re. Bueno, entonces, pero eso nosotros tenemos que empezar, y esto pasa en todos los ámbitos, porque no es solamente una cuestión de traidores, hijos de puta. No. Llegado el caso también puede ser, pero lo que quiero decir es, frente a eso, hagámonos cargo nosotros, porque es un riesgo también que corremos todos los que participamos de política. El sentirnos cómodos, el aburguesarnos, el empezar a perder el picor que nos hace participar, es un riesgo que corremos todos, pero no a lo largo de una vida, a lo largo de una semana. El lunes uno se levanta con ganas de militar y el miércoles están más preocupados porque lo vendieron a Braida que porque el jugador de San Lorenzo. El caso de San Lorenzo, que por lo que está pasando. Y el jueves retomada y decís, uy, ¿qué te da? Bueno, es una lucha constante, pero es muy importante que esto se revise para adentro. Tenemos que volver a luchar contra nuestra propia pereza, contra nuestra propia incompetencia, contra nuestras propias limitaciones y después también aceptar una lógica que a veces es cruel, que es la de la selección de cuadros formados en el marco de las construcciones políticas. Porque también hay que decir esto, a veces no es solamente que se le ha enfriado el corazón a algunos compañeros, es que simplemente no están capacitados. A veces hay compañeros que no están capacitados para asumir algunas responsabilidades. Y doy fe, perdón, yo trabajo en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Nación, dentro del sindicato milito en APL, y es muy loco. Nosotros a veces en la oficina nos ponemos a ver las sesiones. Tienen vínculo con todos los senadores, los diputados. Muchos de hace afiliados mucho tiempo. son asesores de Trabajan diputados, de asesores de senadores, etcétera. Y es muy loco cómo, sobre todo en esta última gestión, hay gente que no leyó nunca un reglamento de Cámara, por ejemplo, claro. O que no leyeron la Constitución, no saben cómo funciona una sesión, no saben cómo hacer una moción de orden, o sea, no entienden y están sentados en una banca representando supuestamente una provincia, o sea, es vergonzoso realmente ver cómo, y también es vergonzoso después, ¿no? Enterarte de, no sé, cuánto cobra un senador y vos decís, che, y no saben, bueno, no digo que todos, pero no sé, voy a decir un nombre, ¿no? El otro día que yo estoy muy enojada con Lilia Lemoine. Lemoine. Que creo que representa esto que vos acabas de explicar, ¿no, Lucho? Como es nula su formación. Absolutamente, pero eso, en el caso de los otros, no nos debe enojar tanto, salvo cuando son provocaciones crueles, etc. Debería indignarnos más con los nuestros. Propios. Sí, obvio. Nosotros, yo creo que, y esto lo viene diciendo Cristina, y creo que nosotros tenemos que tomarlo como un mensaje para nosotros en términos generacionales. Es un momento de sublevación nuestra.
Es un momento de sacudir, es un momento, digamos así, de zamarreo amoroso a los compañeros. Hay que dejar de ser concesivos, hay que no aceptar las lógicas alcahuetas, hay que no aceptar la obsecuencia, hay que zamarrear a los compañeros. De nuevo, no señalando con el dedo, sabiendo que este es un riesgo que corremos todos, no solo en la política, en la vida. Cuando vos estás en pareja y se te burocratiza la semana y te olvidás que el amor es una militancia, que es una entrega, que es cuando estás haciendo arte y te olvidás que el arte es una puesta en acto del alma, se te burocratiza, se te vuelve una forma sin sustancia. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es recapturar eso con el empujón de lo que pasó estos días. Es un poco paradójico llamarlo empujón, pero en realidad lo que tenemos es bronca, gana de luchar, pero se recupera algo de eso, se recupera algo del sentido. Entonces me parece que tenemos que ir por ahí. Y sin miedo, hay que decir, miren compañeros, esto así no va. Nosotros con Peón Vuelve, Gonzalo sabe, porque Gonzalo es un compañero que siempre está, en todos los ámbitos, en todo momento. Peón Vuelve ha asistido a cuanta convocatoria nos han hecho todas las agrupaciones, clubes de barrio, parroquias, escuelas, vecinos, etcétera, etcétera. Ahora, estamos un poco cansados también de que nos conciban como un mero instrumento. Che, traigan los tableros, que es lindo que convoca. Porque un día nos empezamos a dar cuenta que los tableros convocaban muchísimo más que los propios dirigentes que nos convocaban. Nosotros vamos a una manifestación con los tableros y la gente se acerca naturalmente. Claro, para eso hay que tener organización, decidir qué compañeros llevan las mesas, qué compañeros llevan los caballetes, quién vuelve de nuevo a llevar la básica, quién llama al flete, cómo pagamos el flete, qué sentido le damos si viene alguien de comunicación y tenemos que decir nuestra palabra. Eso es estar organizado. Entonces, pero estamos con muchísimas ganas de dejar de ser concebidos como un mero instrumento. Nosotros no somos un mero instrumento, más bien creo, con mucho orgullo, lo digo por todos los compañeros y en honor a la historia de Peón y a todos sus militantes, que estamos en condiciones de explicarle a muchos compañeros cómo se milita. Estamos en condiciones de explicarle. Eso está bueno. Está bueno que lo aclares. Yo no quiero ser aguafiestas, pero últimas dos y vamos con el ping-pong. Dale. solamente decir, porque también es un poco este programa y lo que venimos hablando entre nosotros es cómo vinculamos, es vincularnos también como sindicalistas, porque entendemos que hay algo que se rompió o que se disoció entre el vínculo con la política y el movimiento obrero organizado. La política en términos partidarios, los partidos políticos y el movimiento obrero organizado, porque Perón también dice, no habla del movimiento obrero en su conjunto, dice el movimiento obrero organizado. Organizado en sus instituciones, como puede ser la Confederación General del Trabajo, que es una organización en sí misma, que se rige por estatutos, por leyes, por reglas, no es cualquier cosa, ni puede hacer cualquier cosa. Entonces, a veces también desde el sindicalismo vemos que se nos toma como un instrumento. Como un instrumento que muchas veces la crítica, si voy a una unidad básica, los militantes políticos partidarios te dicen, che, a ver cuándo hacen paro, a ver cuándo... Y uno se siente, discutamos política, laborales, salariales, conozcámonos. Y el sentido, sepamos ¿no? qué hace cada uno. Claro, y para qué lo hacemos. Y no se puede hacer cualquier cosa dentro de un sindicato. No es que mañana digo, che, hacemos un paro porque sí, y no se puede hacer cualquier cosa. Y eso muchos compañeros, militantes políticos, no conocen cómo funciona el sindicalismo. Por eso este programa. Por eso nosotros hablando también. Por eso nosotros tratando de hablar en la semana y construir un programa de comunicación, entender, conocernos. Creo que hay algo, creemos, en general, que hay algo que se rompió. En ese sentido, preguntarte, Lucho, como la anteúltima pregunta, después vamos al ping-pong. ¿Cómo ves vos o cuáles son los ámbitos que crees que existe la formación sindical para militantes políticos partidarios, militantes políticos en general? ¿Cómo se ve desde las agrupaciones políticas, tomando como base que no hay mucha comunicación con las agrupaciones sindicales? ¿Cómo ven a los sindicatos? Y bueno, lo que quieras decir respecto del sindicalismo en Argentina. Bueno, es difícil responder eso en esta mesa,
porque ustedes Pegue. No, al contrario, porque son la mejor expresión de lo que uno querría para el sindicalismo, compañeros que están dispuestos a discutir, que van al frente, que están siempre que uno los convoca. Pero sí me parece que la militancia en general está, bajo un manto de prejuicios ante los ojos de la sociedad. Creo que el sindicalismo y, mirá, acá se puede hacer un paralelo. Creo que los compañeros de la cámpora y los compañeros de los sindicatos son los más estigmatizados por la sociedad. Son los primeros que reciben los palazos prejuiciosos de la sociedad. Y en ese sentido, creo que también hace falta lo que decíamos antes. Por un lado, un movimiento desde adentro que despabile a los compañeros, que ayudan a que se construyan esos estereotipos. Porque la verdad es que dirigentes de la CGT tibios frente a una situación de encarcelamiento a la presidenta del Partido Justicialista colabora con la idea, con los estereotipos de los dirigentes como unos chantas. Es la verdad. Y del otro lado seguramente también pasará. Pero entonces quiero decir, creo que hay dos cosas. Por un lado, empezar desde adentro a sublevarse. Compañeros, hay que sublevarse con los propios, con los propios. Sin enojo, a veces con enojo, pero con firmeza, pero sin un pataleo histérico demandante. Como diciendo, compañero, pero ven, ustedes están haciendo todo mal porque miren cómo la... No. Poniendo en discusión y diciendo, esta lógica no va más. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece fundamental recuperar la autoestima. Porque yo me encuentro a mí mismo a veces escondiendo un poco la militancia, callándola, en reuniones familiares, no trayéndola al centro de la conversación como lo que domina en mi vida. Y sin embargo, realmente es fundamental, como el sindicalismo en su vida lo será. Y uno ha perdido a veces la estima sobre algunas cosas. Entonces hay que recuperar la autoestima, porque también, no sé qué conductora de televisión decía, como te ven, te tratan, ¿no? También. Entonces hay que decir, con mucho orgullo. Y esto hay que discutirlo también con todo ese periodismo pedorro que están siempre con los que la policía reprime y aclaran. Y encima no son militantes, ¿no? Como si esa fuera una defensa. No, carajo, somos militantes, ¿cuál es el problema? Somos, para el caso, sindicalistas, ¿cuál es el problema? ¿No? Pasó lo de Pablo Grillo, que yo me acuerdo que se decía, no, pero era militante, era kirchnerista. ¿Qué tiene que ver? Claro. Le rompieron la cabeza a un pibe. Es una cosa de loco. Estaba laburando encima. Exactamente. Entonces, pero eso también es un riesgo que corremos todos. Somos militantes. Con orgullo. Por supuesto, con el máximo orgullo, ¿no? Y ahí tenemos a Cristina siempre, yo creo que es un faro, sigue siendo un faro. Cuando ella sale y dice, yo soy militante política, ¿qué problema hay? Voy a ir presa. Por las cosas buenas que hice. Por las cosas buenas que hice. Y en ese sentido, no me quiero extender porque es para otra charla de unidad básica. También hay que pensar qué significa defender a Cristina, porque si defender a Cristina es hacer un acto de presencia, sacarse una fotito, ir un día a la casa y al otro día volver a la vida cotidiana, de desazón, de naturalización de las injusticias, de normalización de que Cristina está en cana, eso no, yo no creo que sea defender a Cristina. Defender a Cristina es recuperar sobre todo la rebeldía que ella tiene. Porque, ojo, podemos ser un pueblo que merezca la esclavitud también, Podemos ser un pueblo que merezca la esclavitud. Cuando Cristina dice, el pueblo al final, como los ríos, se encausan y se liberan, sabemos a qué se refiere. Se refiere a la historia que ya se vivió, se refiere a sus expectativas, se refiere a su confianza en el pueblo. Pero el pueblo no es una abstracción, que somos nosotros, Y podemos ser un pueblo que merezca la esclavitud. Hay muchos ejemplos en la historia. Entonces, tenemos que despabilarnos y ver qué significa defender a Cristina. Justo que decís de esto, ¿no? Yo creo que hay un momento de ruptura, de que es un momento de llenarnos de fuego, de que hay mucha gente que está con ese fuego, pero bueno, también sabemos que hoy, esto quizás en una semana se nos olvida, se nos va. También estamos viviendo una época en la cual las cosas pasan muy abruptamente y mañana hay una nueva noticia, mañana hay algo nuevo y ya nos olvidamos de Cristina y ya está, listo, ya está en la casa y nos olvidamos de todo lo que pasó. Pero ¿cómo ves vos el futuro dentro de tu militancia, dentro de Peón Vuelve? Y dentro de la cultura también, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves de una forma que hay un dejo de positivismo en el fondo? ¿Cómo construimos? ¿Cómo laburamos a futuro esto para cambiar?
Mirá, yo estoy completamente en contra de las lecturas políticas bajo la lógica del panelismo de televisión. Entonces, a fuerza de escuchar a Iván Jadrowski, muchos compañeros, Jadrowski, pero podría poner cualquier otro analista político, muchos compañeros terminan analizando políticas como si fueran panelistas de un stream. De un stream no político como el de usted. ¿Qué quiere decir eso? Especular como si uno fuera un analista de un partido de fútbol. Es decir, como si uno no estuviera dentro de la cancha. Cuando uno escucha a estos tipos, ellos dicen, bueno, yo lo que veo es que ahora, el otro día me decía un compañero, me decía, yo lo que veo es que ahora esto va a salir por la centro derecha, hay que esperar. No. Es decir, todos análisis como si uno estuviera en la cabina del palco mirando el partido y te dicen, no, estamos todos en la cancha. Es decir, la situación, la respuesta a tu pregunta es, depende de nosotros. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Totalmente. Vos me preguntás, ¿qué va a pasar? La respuesta es, depende de nosotros. No sé qué va a pasar. Depende de lo que hagamos nosotros. Eso va a pasar. Digamos, no, porque ahora ahí esto favorece el impulso, no sé qué, y ahora, bueno, por suerte la unidad. No, depende de nosotros. De vos. De nosotros. De mí. Digamos, de los compañeros que nos escuchen, que tengan ganas de hacer cosas. Si no, esto no va a cambiar. Las gestas revolucionarias de la patria se hicieron por protagonismo del pueblo. No por otra cosa. No porque se sentaran previo al 16, lo de la independencia y dijeran, de 1816, y dijeran, che, ya que estamos en la fecha, ¿no? Che, bueno, ahora, qué bueno esto que San Martín va a pasar por los Andes, porque ahí los distrae al ejército, y eso nos va a permitir. No, hay que hacerse cargo y dejar de señalar con el dedo. Es un trabajo sobre nosotros mismos. Si no, puede ser que merezcamos la esclavitud. Bueno, Luciano, déjame decirte que te quiero mucho. Yo también. Te voy a hacer un ping-pong. ¿Cómo no? Vos tenés que responder con una o dos palabras como mucho, lo primero que se te venga a la cabeza. Nada. A ver, lo primero que se me venga a la cabeza, está bien. A ver, Sí, es como una asociación libre en psicología, pero acá en vivo y con gente que nos mira. Bueno, a ver. Bien. Militancia. Rebeldía. Familia. Casi digo rebeldía. No, amor. Peón vuelve. Rebeldía y amor. No vale repetir tanto. Bueno, estoy un poco creativo. No, Peón vuelve, diría militancia en el sentido de rebeldía y amor. Sí. Disculpen, estoy un poco... El título del programa, sí. Rebeldía y amor. Sí, compromiso. Gracias, compañero. ¿Cultura? Militancia. No, cultura... cultura es, en el proyecto de la vida feliz, todo lo que es necesario y no se toca, digamos. Bien. ¿Peronismo? Y un sueño que se renueva constantemente y que hay que mantenerlo vivo. ¿Ajedrez? Y para mí son memorias felices. ¿Pueblo? Y está por verse. ¿Juventud? Juventud. Y energía, esperanza, expectativa. ¿Dios? Parece la canción de Spinetta, ¿viste? Por la de Artaud. Alma, Dios, coito, no sé qué. Bueno, Dios es un concepto ordenador que tal vez necesitemos. Ok. Pensé que hablabas de Dios de la adolescencia. No, también es un temón. No, pero por el ping-pong, digo. ¿Patria? Y también son esas cosas que están en movimiento, ¿no? Que no se puede concebir como algo estanco. Patria no es... Este filósofo que me da vuelta, me tenés que dar una palabra. Es difícil, pero muchas cosas. Pero hay que defenderlo. Recién discutía fervientemente con el compatriota que abrió la puerta. Me decía, bueno, sí, pero
En fin, no parecía la patria en sus palabras y hay que recuperarla. Hay que recuperar la patria. Está en riesgo la patria. Está en riesgo la patria. Hay que recuperarla, si no, no tenemos nada. Aparte, la patria es el lugar donde uno puede encontrar la realización. Si no, no hay realización. Lo que podemos encontrar es una gran alienación, un puro goce en las redes sociales, pero no una realización personal, un verdadero deseo, ¿no? Así que la patria es la condición del deseo. Eso es lo que quiero decir. Y la última, Luciano Ciruzzi. Un compañero. Muchas gracias, Luciano, por pasar por los días más felices. Nos vamos a una brevísima tanda y ya cerramos. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Bueno, volvemos. Para cerrar, la verdad que nos quedamos todos medio como... yo por lo menos movilizada con la entrevista, con ganas de seguir compartiendo con el compañero, porque aparte se lo nota una persona leída, ¿viste? Que te da ganas de escuchar. Sí, ¿O Lucho es un gran compañero. Como militante también porque lleva a la acción aquello que piensa. Eso es interesante. Quizá en este mundo medio de haber... Si traemos a alguien famoso o si hablamos con... Esos famosos, para sostener esa fama, muchas veces están con un cassette puesto. Si traemos un candidato político, va a tener que hablar según lo que le digan sus asesores y demás. Y nosotros estamos medio desde el barro, desde el fondo, preguntándonos cosas. Con los nuestros para adentro y sobre todo para romper esa burbuja que a veces es el mundo sindical. Sí, aparte estuvimos hablando mucho de esto de humanizar un poco más todo lo que es el mundo sindical, nosotros mismos. Sí, problematizar, ¿no? Exacto, Como... entonces traerlo más terrenal y hablar entre nosotros de esta manera. Yo me voy con una bocha de data y con muchas preguntas que me sigo haciendo quizás, pero me quedo mucho con esto de hacernos cargo, que creo que lo vengo escuchando mucho. Antes hicimos mucha mea culpa y ahora es, bueno, vamos a hacernos cargo, dale, listo, vamos para adelante. Un poco del empuje, ese empuje que por ahí la juventud un poco perdió, quizás, pero que igual sigue, y hoy prenderla un poquito más fuego, que se prenda un poco más fuego. Sí, hacernos cargo y no perder el sentido, ¿no? Esta búsqueda de seguir construyendo el sentido de para qué, ¿no? Me parece como re piola poder pensar eso. Siempre No, el fin de semana pasado, pero es algo que hablamos siempre, no confundir la diversión con entretenimiento. Tratamos de que sea un programa entretenido, porque hablamos sin pelos en la lengua, sin mucho prejuicio, pero también tratamos de pensar las cosas que hablamos. No significa ser un payaso ante las cámaras para ver si te ven, tener más visualizaciones. No por criticar, vuelvo a lo mismo, ni a Luzu TV, ni a Olga, ni nada. Ya pero sí, no, pero payaso, queremos que nos escuchen y nos discutan. Que sí, nos manden obvio. mensajes, que nos discutan, que venga gente a ver el programa en vivo, que podamos interactuar. Porque si no, estamos hablando entre nosotros. Y si solamente queremos ser divertidos en términos de sacar una sonrisa, una risa que no está mal en algún momento, creo que estamos meando fuera del tarro. Nosotros tenemos una responsabilidad política como sindicalistas también, hablarle a los nuestros, defender a los nuestros, vincularnos con otras agrupaciones, con la política misma. Tenemos que ser entretenidos. Por eso planificamos un programa, puede salir mejor o peor. Y en ese sentido, la semana que viene arrancamos con las columnas. Vamos a hacer una columna de laboratorio sindical donde vamos a explicar cuestiones específicas de los gremios, cómo se organizan, cuántos afiliados tienen, qué buscan, cuál es su órbita de representación, todas las cuestiones que ya se van a enterar en esta columna. También están los compañeros de Replay haciendo una columna, van a venir compañeros que tienen una mirada sobre el cine muy interesante, Amorina, Cinebar se llaman si lo quieren buscar. Tenemos la columna de Fe y Política también con Lucas Scherer, que le mando un beso. La semana que viene arrancamos. No sabemos con cuál vamos a arrancar. Seguramente con Laboratorio Sindical. Sí. ¿Y podemos meter dos? ¿Fe y Política? ¿Te animás? Sí, ahora lo veo y le digo a Luqui, te estoy comprometiendo al aire. Nos quedó pendiente también lo del bombardeo, que fue esta semana, el aniversario. Vamos a hablar con un cineasta que tiene un film documental muy bueno acerca de eso, para trabajarlo bien, por eso lo dejamos pasar, porque tampoco tenemos que estar atajando penales. Che, ¿por qué hoy es el 16 de junio? Hagamos algo hoy. No, hagamos algo bien, quizá en vivo, con gente viéndolo, en un teatro, con una charla, con unas cosas. ¿Somos un programa de radio? Somos un programa de radio. Pero también somos otras cosas más que ya van a ir enterándose. Es. Y bueno, para cerrar vamos a agradecer nuevamente el espacio a los compañeros de UPSA por prestarnos este espacio. A Tavo, que me volví a olvidar tu apellido, Tavo. ¿Tavo Ron era?
Está Borrón en las redes, lo pueden seguir, a nuestro querido operador. Gracias a Gardenia también, que está en la edición, en las redes sociales. A Jorgelina, que también nos da una super mano con la producción y está siempre atentísima a todo. Saludarlos a ustedes, Luchi, Un placer. Gonza. Un placer. Cada vez es más lindo compartir con ustedes. Yo soy Soldi Próspero. Estos son los días más felices. ¿Y cómo nos radio despedimos de la habitualmente? Juventud Sindical. Qué hincha, pero dale, vamos. A mí me gusta decir que los días más felices Fueron, son y serán peronistas. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Bien claro. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. Con sensibilidad e imaginación de. Sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras Todo el mundo vendidos lucha. por 4 monedas. Por eso es que la situación allá no da para más. Con sensibilidad e imaginación de. Sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras